Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te traigo el siguiente problema que tiene que ver con el tema de sistemas de flujo, considerando a la ecuación de Bernoulli antes descrita, añadiendo tres cabezas más, haciendo referencia a un cabezal de entradas y dos de salida. Como cabezal de entrada tenemos a HA, que es la energía añadida, HR, la energía retirada, y HL, las pérdidas menores. Para ello tenemos el sistema de flujo considerando tres tipos, las clase 1, clase 2 y clase 3, esto haciendo referencia a que en cada clase se requiere del cálculo de un parámetro en específico. Entonces, conforme vayamos haciendo los problemas, nos daremos cuenta de la clasificación y así podrás notar qué es lo que te pide para cada clase. En nuestro caso, para este ejercicio que vamos a resolver, tenemos un clase 1 en donde te pide el cálculo de la potencia de una bomba. Por lo tanto, tenemos el siguiente ejercicio. Para este sistema de flujo clase 1, tenemos que calcular la potencia de una bomba. En este ejercicio me dice que cuál es la potencia requerida de una bomba en estado estacionario para el sistema mostrado en la figura. Fluye agua a 68 grados Fahrenheit, densidad de 62.4 libra-masa por pie cúbico, viscosidad de un centipoas. Es descargada en un tanque localizado en la parte superior del depósito a una velocidad de 12 pies cúbicos por minuto. Todas las tuberías tienen un diámetro interno de 4 pulgadas tipo liso circular. Bien, el esquema es el siguiente, es este de aquí. Obviamente tenemos que comenzar con la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Aquí están los tres parámetros que les mencionaba de HA, HR y HL, ¿verdad? Estas son las energías añadidas y retiradas del sistema o pérdidas. Entonces, antes de comenzar a calcular, debemos considerar lo siguiente. En el plano 1, siendo la entrada, y plano 2, siendo la salida, están abiertas a la atmósfera, por lo tanto la presión 1 y la presión 2 son eliminadas y valen 0. No hay energía que se le retire del sistema, por lo tanto HR es igual a 0. También con esto podemos considerar que la velocidad inicial o la velocidad 1 viene siendo 0 al ser muy pequeña o despreciable. ¿Sale? Entonces tenemos ya la ecuación de Bernoulli reducida y despejando HA, que es el cabezal de esta bomba que se requiere calcular su potencia. Entonces calculamos primero Z2 menos Z1, que son los 105 de alturas, el plano de referencias aquí en 1, y le vas a quitar los 20 que están cayendo o yéndose hacia abajo. Entonces aquí ya tenemos la sustitución y ahora vamos a encontrar la velocidad 2. ¿Sale? Entonces para ello me voy a auxiliar de la ecuación de ¿qué? Pues de continuidad o también la ecuación de caudal. Entonces caudal es igual al área 2 por velocidad 2 porque eliminé ¿a quién? A la velocidad 1, ¿verdad? Entonces en este caso voy a obtener la cabeza de velocidad haciendo el despeje de la velocidad 2 en donde tengo el caudal entre el área de flujo. El área de flujo la puedo calcular con la fórmula del área circular o si no me puedo apoyar de esta tabla en donde me da el diámetro o el tamaño nominal de la tubería y en este caso son 4 pulgadas. Entonces voy a buscar el área de flujo teniendo un área de flujo de 0.08840 pie cuadrado. ¿Sale? Al hacer las cancelaciones de las unidades y haciendo consistente, tenemos aquí una velocidad de 2.26 pie por cada segundo. Entonces la ecuación HA ya se modifica sustituyendo el valor de la velocidad, elevándolo al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Recordemos que G en el sistema inglés es 32.2 pie por segundo al cuadrado. Al hacer esta operación nos da una cabeza de 0.08 pies. Cabe mencionar que aquí las unidades son pies lineales, ¿sí? Entonces así se maneja. Por lo tanto, la ecuación HA viene quedando pues de esta forma, 85.08 se reducen estas dos menos HL. Para la parte de HL necesitamos ahora encontrar cuál es el número de Reynolds. ¿Por qué el número de Reynolds? El número de Reynolds es muy importante en flujo de fluidos porque nos permite conocer el régimen de flujo. Hay tres regímenes de flujo, que es el flujo laminar, flujo de transición y el flujo turbulento.
Por lo tanto, hay dos maneras de encontrar el número de Reynolds y una de ellas es esta, donde el Reynolds es igual al diámetro por la velocidad, por la densidad dividido por la viscosidad absoluta, la viscosidad dinámica. Por lo tanto, vamos a hacer aquí algunas conversiones para hacer consistentes estas unidades. Comencemos con la densidad del agua, en donde voy a pasarlos a slug debido a que lo requiero en su forma de masa. No quiere decir que las libras masa no sean masa, son libras masa, pero en ingeniería no se ocupan esas unidades. Cuando se hacen cálculos hay que pasarlos a slug. En la antigüedad se hacía un ajuste mediante un factor llamado GC, ese ya casi no se utiliza, entonces es para mí más explícito esto, ¿no? De convertir las unidades consistentes. Entonces aquí están los slug. Entonces se cancelan las libras masa, dándonos una densidad del agua a esta temperatura de 1.98 slug por pie cúbico. Bien, con esto ya puedo también encontrar cuál es la viscosidad, ¿sí? En centipoas. Centipoas es una unidad que se utiliza en el sistema internacional, ¿sale? Entonces también se utiliza en el CGS, que es un sistema también ya muy obsoleto, pero tiene o se deriva del sistema internacional. Entonces esta unidad de viscosidad es la equivalencia de un centipoas. Entonces vamos a hacer cálculos para Reynolds. Tenemos las 4 pulgadas de diámetro, las convertimos a pies, la velocidad que ya encontré, y el 1.94 que son los slug pie por pie cúbico, y entonces la densidad se puede pues calcular de esta manera, o también dejándolos en términos de libra masa o libras fuerza. Entonces, para que esto se haga consistente, tenemos que aquí cancelar las pulgadas, pie con un pie cuadrado, pulgada pie nada más, slug pie por segundo al cuadrado son las libras fuerza, y centipoas con centipoas, y te queda segundo por pie, pie por segundo se eliminan, y así te queda adimensional Reynolds, dándote un valor de 68.261.135, y esto en notación científica es 6.83, ya redondeándolo, por 10 a la 4. Esto nos indica que el sistema se encuentra en un flujo turbulento. Dependiendo de la parte de la turbulencia o del laminar, podemos seleccionar el tipo de ecuación que rige para ese tipo de régimen de flujo. En este caso no hay una ecuación como tal para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Pues se sustituye el valor de Reynolds y ya tengo pues el tipo de flujo, y ya con esto ya puedo encontrar pues las pérdidas menores. Pero si por ejemplo el flujo fuera laminar, entonces utilizarías otras ecuaciones aparentemente más sencillas. Pero bueno, en este caso, como es turbulento, pues es un poquito más de trabajo que hay que hacer. Para ello vamos a utilizar lo que es esta fórmula HL, que significa pérdidas menores. K es el coeficiente de resistencia. Esto está dado en tablas, en gráficas, o incluso ya está definido por cada tipo de situaciones. Y me interesa la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿sale? También puedo encontrar HL mediante su función de longitud equivalente, que es esta de aquí, y entonces vamos a encontrar esas pérdidas menores. Para ello vamos a hacer una sumatoria de todas las pérdidas menores que te encuentres en el camino. Es muy importante también mencionarte que para poder hacer un poquito más entendible este tipo de problemas, es bueno que hagas una tablita y coloques cuáles son los accesorios o las partes que te encuentras durante el trayecto de este fluido, en este caso el agua que vas a bombear. Entonces voy a encontrar una bomba y 3 codos de 90. Los codos son para desviar fluidos, o bueno, para desviar la dirección del fluido, ¿verdad? Tengo 3, y cada una de ellas se les llama pues, accesorios, ¿sale? Entonces vamos a hacer una sumatoria total de pérdidas menores, en donde está la entrada, la succión, los 3 codos, la descarga y la salida del fluido. Para ello pues vamos a poder nombrarlos como H1 para la entrada, H2 para la succión, 3 veces H3 porque son 3 codos, H4 la descarga del fluido, ¿sí? La descarga me refiero a todo donde se descarga después de la bomba, y H de salida es H5. Entonces en la gráfica H1 se encuentra aquí en la entrada,
hacia la bomba, H2 es la parte de la succión de la bomba, H4 es la descarga, toda la línea hasta el punto del depósito 2, del plano 2, y tenemos los tres codos que están en esta parte, es lo llamamos H3, se encuentra aquí uno, aquí el otro y de esta forma, de esa parte el otro. Y por último tenemos el H5 que es la pérdida por salida, ¿sí? Entonces todo esto va a tener pérdidas menores porque son fricción al final de cuentas, se hace una sumatoria total. Bien, entonces en este caso ya sé que es pues es un flujo turbulento, ya lo chequé con Reynolds, ya tengo mis H totales, entonces lo que puedo hacer es hacer esa sumatoria, ¿sale? Entonces aquí tengo la fórmula de HL, donde factorizo la velocidad al cuadrado entre 2G, y yo junto lo que es la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque aquí se considera la forma que tiene el depósito de donde se está extrayendo el líquido. Para ello tengo este esquema. Generalmente siempre se utiliza donde K es igual a 0.5, entonces aquí está. ¿Sale? Entonces ese es el que vamos a elegir considerando ese tipo de entrada. ¿Sale? Entonces K vale 0.5. Por otro lado, también voy a considerar la forma de la salida o la descarga, ¿verdad? Aquí. Entonces, generalmente siempre se le asigna el valor de KL igual a 1. Entonces, K de salida va a ser 1. ¿Sale? Ahora vámonos con los codos. De acuerdo a los codos, hay tablitas que te ayudan a encontrar el K de cada codo, que son 30F. F se le llama factor de fricción, que es lo que vamos a buscar más enseguida. Y por último tenemos la sumatoria de este de aquí, que es F entre D. F es factor integrante del diámetro del tubo, puede salir de la sumatoria y ahora puede sumar toda la longitud equivalente o la longitud que va a recorrer el fluido desde el primero hasta el segundo depósito, ¿sale? Entonces, aquí la fórmula de HL ya se convierte en lo siguiente, la velocidad al cuadrado pues es 2.26, ¿verdad? 2 veces la gravedad, ¿sí? Y 1.5 que resulta de la suma de la entrada y salida, 3 por 30F que son 90F y te queda F entre D, F no lo tienes, hay que calcularlo, ahorita lo vamos a calcular, y el diámetro son 3 pulgadas que corresponde a 1/3 de pie. ¿Sale? Y la sumatoria de la longitud equivalente me dan 545 pies lineales. ¿Sale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es obtener el factor de fricción. El factor de fricción se obtiene de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos aquí como incógnita, si lo quieres llamar a F, y tengo el Reynolds 6.83 por 10 a la 4, tengo la tubería lisa, que es F, y pues por ahí en la investigación me encontré con esta fórmula en donde te ayuda a encontrar el factor de fricción de una manera alternativa, y esto se da de manera experimental, esta es una ecuación empírica. Entonces, como ya conozco el Reynolds, nada más yo lo sustituyo y lo elevo a un cuarto, y eso es lo que estará dividiendo a 0.316, que viene siendo pues la parte de la ecuación, ¿ah? Entonces dándome un factor de fricción de 0.0195, ¿sale? Entonces también existe la parte para poder calcular el factor de fricción mediante el diagrama de Moody. Para el diagrama de Moody tenemos lo siguiente. Ahorita regreso a esta diapositiva porque aquí con el diagrama de Moody encuentro que vale 0.019, ¿verdad? Es el único valor que me hace falta encontrar y con esto comienzo a reducir. Al reducir los cálculos me da esta parte, esto ya es la longitud equivalente ya con el factor de fricción, dándome un HL de 2.675 pies, ¿sale? Entonces vamos a ver enseguida cómo es que lo hice con el diagrama de Moody, ¿sale? En el diagrama de Moody, que es este el que te presento, y en videos también que ya tenemos aquí en el canal, pues lo utilizo. De acuerdo al ejercicio me está diciendo que es una tubería lisa. Entonces esta línea que está aquí señalando esta flechita es la que indica que es una tubería lisa. ¿Qué necesito primero trabajar para un diagrama de Moody? Tengo primero que saber el número de Reynolds y lo localizo en el eje del número de Reynolds. Esta escala es una escala logarítmica, mucho cuidado, así que
Si voy a manejar un Reynolds de 6.83, puedo dejarlo en 7, así exagerando, por 10 a la 4. Entonces aquí inicia 1 por 10 a la 4, aquí 2, 3. Bueno, localizo ese valor de 7 por 10 a la 4, toco la línea de la tubería lisa y me desplazo hacia la izquierda buscando su factor de fricción, en donde me da un factor de fricción aproximado de 0.019. Entonces eso es lo que estoy obteniendo de esta diapositiva, de acuerdo a la anterior, ¿verdad? Entonces en la anterior, ¿qué me decía? Pues en la anterior me decía que vale 0.019, lo sustituyo y una vez sustituido pues ya lo calculo. Entonces una vez que ya tienes el valor de factor de fricción, ahora pues vámonos con lo siguiente, a lo que nos está preguntando el problema. ¿Cuál es la potencia requerida? Bueno, ahí está, HA es 85.08 pies menos 2.675 de lo que calculaste anteriormente y tenemos una HA de 82.405 pies lineales, ¿sale? Entonces, para poder calcular la potencia de la bomba, voy a utilizar esta fórmula. Potencia es igual a HA por peso específico por el caudal. Sustituyo el valor de HA, el peso específico del agua, que es 62.4 libra fuerza por pie cúbico, y el caudal convertido en pie cúbico por segundo. Entonces aquí se eliminan los pies cúbicos, los minutos, y me queda un valor de 1028.414 libra pie por segundo. Esas unidades son las unidades que quedan en el sistema inglés, pero hay una conversión muy utilizada en donde esta equivalencia de una libra pie por segundo viene siendo igual a 550 libras pie por segundo a un HP. Entonces a esto lo voy a convertir en HPs, se cancelan las unidades y me da una potencia de 1.87 caballos de fuerza o HP, y redondeado podremos pensar que la potencia de esta bomba requerida a estas condiciones es de 2 caballos de fuerza o 2 HPs. Entonces aquí es muy importante esta situación. Generalmente siempre cuando se compran equipos o quiero comprar una bomba, hablamos de caballaje, que esto prácticamente son los caballos de fuerza. Entonces, cuando tú vas a adquirir una bomba, generalmente siempre te piden de qué caballaje. Hay de un cuarto, de media, de 2 caballos, y hay más todavía. Entonces aquí es muy importante mencionarte lo siguiente. Esta potencia se le llama potencia teórica porque solamente la estás calculando de manera, pues por así decirlo, de manera de papel, ¿no? En papel, así a mano, ¿sí? Pero generalmente cuando hay una potencia, por ejemplo, en este caso fue 1.87, redondéale al siguiente porque aquí ya viene la potencia llamada nominal, que es la potencia en el cual tú lo encuentras a la venta. Entonces, vuelvo a repetírtelo, esta es una potencia teórica y la potencia nominal. Ya la otra parte de potencias viene lo que es la potencia real. La potencia real es ya con el rendimiento que tiene la bomba. Entonces más adelante pues iré subiendo videos ya utilizando ese tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces prácticamente es lo que tienes que hacer en un sistema de flujo clase 1. Tienes que establecer, resumiéndolo, establecer Bernoulli, ver que vale cero, que se desprecia, que se cancela, despejar, y lo más tedioso de estos ejercicios es buscar el mentado factor de fricción. ¿De quién depende el factor de fricción? Bueno, depende del tipo de régimen de flujo que llegues a tener. En este caso, pues superó los por 10 a la 4, superó los 2000 o 2500 que en algunos autores pues manejan. Si superan arriba de ese número, pues estás hablando de un sistema que se encuentra a flujo turbulento. Entonces, una vez que ya sabes el flujo turbulento, ahora sí ya te vas con el cálculo de factor de fricción. Lo puedes hacer con una fórmula empírica, con el diagrama de Moody. Recordando el diagrama de Moody, tenemos ahí esa parte, lo que es la rugosidad relativa. En este caso no utilizamos rugosidad relativa debido a que es un tubo liso. Sin embargo, en el diagrama de Moody, ahí viene la línea para tubería lisa, ¿sale?
Ya que tienes la tubería lista, ya tienes el factor de fricción, ahora vas con los cálculos, encuentras HA de lo que está aquí, lo multiplicas por esta fórmula para encontrar la potencia. No necesariamente también puedes manejarlo como HP, también lo puedes manejar como kilowatts, porque al final de cuentas es potencia, ¿sale? Entonces, pues en sí es esto todo lo que tienes que hacer en clase 1 y pues también clase 1 también hace referencia a otros parámetros que pues más adelante iremos resolviendo. Bien, sería todo de mi parte, espero que haya quedado claro, nos vemos pronto y gracias por tu atención.